Soy Pere Mercadé-Melé, profesor del Departamento de Estadística y Econometría de la Universidad de Málaga. Este minivídeo trata el concepto del coeficiente de variación de Pearson y está enmarcado dentro de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva consiste en resumir la información que proporciona una distribución de frecuencias mediante unos pocos valores numéricos. En este esquema podemos ver unas cuantas medidas descriptivas. Nosotros nos centraremos en la de dispersión. Por un lado, tenemos medidas de dispersión absoluta, como son el rango, el recorrido, la varianza y la desviación típica, todas ellas con unidades de medida. Y por otro lado, tenemos las medidas de dispersión relativa, como es el coeficiente de variación de Pearson. Este es una medida de dispersión relativa, adimensional, que se define como el cociente entre la desviación típica y la media, donde la media se coge en valor absoluto y no puede ser cero. Es frecuente expresarlo como porcentaje multiplicándolo por 100. A continuación podemos ver cuáles son sus propiedades. El coeficiente de variación indica el porcentaje de la media que representa la desviación típica. Cuanto menor sea este porcentaje, más representatividad se le puede otorgar a la media de la distribución. Si el coeficiente vale 0, significa que no hay dispersión respecto a la media, es decir, la desviación típica es 0 y por lo tanto el coeficiente de variación es también 0. En este caso todos presentan el mismo valor que la media. Cuanto el coeficiente de variación más se aleja de 0, la media va siendo menos representativa. Al ser una medida dimensional, permite comparar la dispersión de variables con distintas unidades de medida o las que, aun expresadas en iguales unidades, muestran una diferencia entre los valores y medias tan grande que no tiene sentido comparar con la varianza o la desviación típica. La utilidad del coeficiente de variación es doble, como media de dispersión de la distribución y como instrumento para comparar la representatividad de la media de diferentes distribuciones, o lo que es lo mismo, nos permite comparar qué distribución tiene los datos más homogéneos. También es importante ver cómo le afecta las transformaciones lineales. Si a las variables se les realiza un cambio de escala, es decir, multiplicarla o dividirla por una constante, entonces el coeficiente de variación no varía. Esto sucede porque el cambio de escala afecta por igual a la desviación típica como a la media, y los efectos se simplifican y al final el coeficiente de variación no varía. Pero si sumamos o restamos una cantidad, es decir, realizamos un cambio de origen, aquí sí que varía el coeficiente de variación. Esto sucede porque la nueva media es igual a la anterior más la cantidad que se le suma o se le resta, pero la desviación típica no le afecta y por lo tanto el nuevo coeficiente de variación varía ante cambios de origen. Ahora vamos a realizar algún ejemplo. Tenemos la media y la desviación típica del peso de un poblado de conejos y otro de hipopótamos. Y nos preguntamos cuál de las dos medias es más representativa de su respectiva población. A priori, vemos que hay menos dispersión respecto a la media en los conejos que en los hipopótamos. Normal, como pesan menos los conejos que los hipopótamos, es lógico que esa dispersión sea mucho menor. Pero hay que pensar que la media es muchísimo mayor en los hipopótamos que en los conejos, y al realizar el coeficiente de variación podemos ver que es más representativo el peso medio de la distribución de los hipopótamos que la de los conejos, y a la vez los datos son más homogéneos en los hipopótamos. Podemos ver que frente a un coeficiente de variación de los hipopótamos del casi el 14%, tenemos el de los conejos que es un 66,7%. Por lo tanto, la media de los hipopótamos es muchísimo más representativa que la de los conejos. A continuación, tenemos otro ejemplo. Tenemos los datos de la distribución de los salarios de Villarriba, que es donde nací, y los de Villabajo, que es donde vivo. Podéis ver las fotos y a ver si averiguáis dónde es.
Para que sea sencillo, supondremos que en cada villa hay 9 individuos. Si alguien nos pregunta cuál de las dos medias es más representativa o qué distribución es más homogénea, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Pues el coeficiente de variación. Podemos ver que la media en los dos casos es muy parecida. En el de Villarriba es de 1.000 euros y en el de Villabajo es de 989 euros. Y a simple vista podemos ver que en Villarriba los datos presentan una fuerte dispersión respecto a la media. Concretamente, la desviación típica es de 816 euros, cosa que no sucede en Villabajo, que es de 74 euros. Si dividimos en cada caso la desviación típica por la media, podemos ver que la media en Villabajo sí que es representativa de la población, donde el coeficiente de variación es 7,5, muy bajo. En cambio, en Villarriba no, porque es de 81,6%, superior al 70%, que se considera el umbral a partir del cual la media ya no es representativa. Por lo tanto, si alguien nos dice que en Villarriba la población es mileurista, pues casi nos pondremos a reír, porque esa media no representa la población. Si miramos los datos, veremos como hay unos que cobran 1.000, otros 2.000 u otros que no tienen ni ingresos. En cambio, en Villabajo prácticamente todos cobran alrededor de la media, y esto hace que su coeficiente de variación sea tan bajo, muy cercano a cero. En este mini vídeo os he realizado un par de transformaciones lineales de los datos anteriores. En el primer caso, suponemos que hay un cambio de escala y se multiplica el salario de los individuos por 2. Si nos acordamos de las propiedades, habíamos dicho que el coeficiente de variación no le afecta al cambio de escala. En el ejemplo se puede ver cómo la media aumenta al doble, al igual que la desviación típica, pero el coeficiente de variación no varía. Finalmente, si realizamos un cambio de origen, como sumarle 500 euros a cada individuo, en este caso la media aumenta 500 euros tanto en vía arriba como en vía abajo, pero la desviación típica no se ve afectada. Por lo tanto, el coeficiente de variación habrá disminuido en los dos casos. Si en vez de sumar se le hubiese restado, entonces hubiese pasado al revés. El coeficiente de variación hubiese aumentado porque la media hubiese disminuido. Ha sido un placer compartir con vosotros este mini vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo.